área de historia, geografía y ciencias sociales. Lo primero que vamos a ver, ¿ya? Les voy a informar, es lo que vamos a tratar durante este año 2021, ¿ya? Para que sepan ustedes el orden y que vamos a ir viendo. Nosotros ya comenzamos con una guía que me entregaron el día de ayer. Esta guía era calificada con nota y trataba sobre el objetivo o el eje de formación ciudadana. Y en el primer módulo que también recibieron ayer, que también es calificado y se entrega de vuelta el 19 de mayo, también vamos a seguir trabajando lo que es formación ciudadana. Por lo tanto, el primer contenido que aquí aparece, que vamos a trabajar durante el año, es formación ciudadana. Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derechos, república, municipio y gremios del mundo clásico y medieval con la sociedad contemporánea. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya?, durante el primer módulo y la guía. Luego de que terminemos este primer módulo, nos vamos a entrometer, ¿cierto?, en el otro siguiente eje, que es geografía. Y en geografía, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Ya? Vamos a ver el proceso, ¿cierto? Reconocer el proceso de adaptación y transformación que derivan de las relaciones entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de la sociedad humana, ¿ya? Por ejemplo, si hay o no hay recursos, si hay zonas fértiles, si hay fragilidad del medio de la acción humana, vulnerabilidad de la población ante amenazas del entorno. Eso en cuanto a geografía. Entonces, partimos con formación ciudadana, guía calificada que se entregó ayer. Ustedes me entregaron a mí. Módulo 1 de historia, formación ciudadana, que yo les entregué el día de ayer. Y luego que terminamos ese módulo, vamos a comenzar con geografía y vamos a ver el contenido que les acabo de explicar o nombrar, ¿ya? Luego de eso, ¿ya?, vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar con historia, ¿ya? Ahora, ¿por qué ese orden de historia? Primero formación ciudadana, luego geografía y luego historia. Porque espero, ya, yo no lo sé, ustedes tampoco ni las autoridades, que el tema de la pandemia en esta época ya haya mejorado un poco, ¿cierto? Y podamos ya estar reunidos de forma presencial o semipresencial para empezar a trabajar los contenidos de historia. ¿Por qué? Porque los contenidos de historia requieren un poquito más de apoyo, son un poquito más densos, ¿ya? Por lo tanto, historia lo dejé para el final, para que lo trabajemos, espero que una vez que nos podamos reunir. Y si no, vamos a tener que seguir de esta modalidad o semipresencial, que eso no lo saben ni ustedes ni yo. Esperemos que el tema de la pandemia, ¿cierto?, se regule más, sobre todo con el tema de la vacunación y que la gente entienda que hay que quedarse en la casa. Entonces, ¿qué veríamos en cuanto a historia? Veríamos explicar que las primeras civilizaciones las formaron estados organizados y en ejercicios del poder, ¿ya?, que tuvieron un poder centralizado en la administración, organización en torno a las ciudades, estratificación social, formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. También explicar que la civilización europea se forma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de tradiciones greco-romanas. Analizar las transformaciones que se producen en Europa y reconocer en expresiones culturales latinoamericanas la influencia del legado de múltiples civilizaciones y también caracterizar el mar Mediterráneo, si alcanzamos, como EQM, ¿cierto?, como espacio de circulación e intercambio, ¿ya? Eso es cuanto a historia. Y en resumen, ¿ya?, sería lo que está aquí, ¿cierto?, que veríamos, ¿ya?, la ciudadanía de derecho, democracia en el mundo clásico, las regiones, las primeras civilizaciones, la influencia de estas civilizaciones ya clásicas, el origen de Europa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos que vamos a ver durante el año. ¿Ya? Ahora, nosotros a principio de año ustedes recibieron un módulo de historia que se llamaba módulo 0. Este módulo era de diagnóstico y no tenía una calificación en notas, sino que tenía una evaluación formativa que era logrado o no logrado. Este módulo tenía un total de 50 puntos y ustedes con 25 puntos obtenían logrado y con menos de 25 puntos tenían un no logrado. También como conjunto con el... Y por lo tanto,
¿Ya? Acá en el curso los tengo que felicitar en general, les fue muy bien en la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Los que voy a nombrar ahora son felicitaciones porque son los que más se destacaron en la evaluación de diagnóstico, es decir, a los que les fue mejor. ¿Ya? Así que felicito a don Alonso Asensio, a la señorita Isidora Briones, a don Martín Canales, a don Christopher Castro, a la señorita Saray Concha, a la señorita Elizabeth Crisosto, Isidora Domínguez, señorita Romina Gallardo, a Emilia González, a Francesca Leal, la señorita Millaray Leal, a don Tomás Lorca, a Sebastián Muñoz, Leonardo Lave, a don Benjamín Paredes, a don Amaro Peñailillo, a la señorita Natalie Pérez, Rocío Sandoval, don Lucas Zureta y a don Benjamín Valenzuela. Vayan mis felicitaciones porque les fue bastante bien en la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Así que quiere decir que comprendieron bastante los contenidos, ¿ya? Pero no a todos les fue bien, hay algunos que les fue un poquito, ¿ya?, menor a lo que ustedes lograron, y hay a otros, dentro de los que les fue bien, lo que más débil estuvo fue el tema de la clasificación de la fuente histórica, que es lo que quiero que hoy día repasemos. ¿Por qué? Porque en el módulo que les entregué el día de ayer, en el módulo 1, hay algunos ejercicios que tienen que volver a clasificar las fuentes. Y si eso no lo tienen claro, les va a ir mal o van a sacar menos puntos o menos puntaje. Entonces, primero vamos a definir qué es una fuente histórica, ¿ya? Esto está al final de su módulo número 1 en el anexo, ¿ya? Después en el anexo sale la escala de nota y después de la escala de nota sale lo mismo que estoy viendo acá, ¿ya? Dice, ¿qué son las fuentes históricas? Son aquellas huellas, restos materiales o testimonios que han dejado las distintas sociedades humanas y que permiten a un historiador o historiadora reconstruir cómo eran, cómo pensaban, cómo subsistían, qué sentían aquellos seres humanos en el pasado. Las fuentes históricas constituyen el objeto de estudio de la historia, ya que son el respaldo científico de las reflexiones que proponen. ¿Ya? Nosotros estamos en esta asignatura que se llama historia, no se llama presente, ¿ya? Y por lo tanto la historia es algo que ya pasó. Para nosotros estudiar la historia, el pasado, no podemos preguntarle a alguien, oye, ¿cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Oye, ¿cómo peleaban los romanos, los gladiadores? Porque ya no existen, ya fallecieron por la época en que ellos existían. Por lo tanto, tenemos que recurrir a fuentes históricas, ¿ya? Entonces, si yo encuentro una punta de una flecha, por ejemplo, en algún lugar, quiere decir que por ahí hubo personas, ¿ya? Hubo algún asentamiento humano, puedo investigar a qué cultura pertenecían. Si después encuentro algún jarrito, por ejemplo, loza, puedo decir, ah, acá también vivía gente, manejaban la alfarería, etcétera. ¿Ya? Tengo que estudiar las fuentes históricas, ¿ya? Voy a desactivar el audio de algunos porque hay ruido, ¿ya? Y estas fuentes históricas, una vez que yo las estudio, puedo clasificarlas, que es donde estaba el inconveniente, ¿ya? La primera clasificación de estas fuentes históricas, yo puedo establecer si una fuente histórica fue según su origen, si fue primaria o fue secundaria. Si la fuente fue primaria o directa, ¿ya? Quiere decir que ocurrió en la época histórica, perdón. Son aquellas que han sido producidas en el tiempo exacto de los hechos que vamos a estudiar. Llegan a nosotros sin ser transformadas, tal como fueran hechas, ¿ya?, en su momento, ¿ya? Es decir, se llama fuente primaria porque pertenece a la época histórica en que estoy estudiando, ¿ya? Por ejemplo, si voy a estudiar una momia, la momia lógicamente perteneció a Egipto, por ejemplo, es una fuente primaria. Ahora, si me voy a otro tipo de fuente en que no sé si es de esa época, tengo que mirar la fecha. Siempre la fuente histórica aparece en la parte de abajo, sobre todo en el libro en las que hemos trabajado, aparece la fecha. Por ejemplo, si dice Primera Junta de Gobierno, 1810, y es una pintura, y dice abajo autor, dice Benjamín Paredes, y dice Benjamín Paredes, el pintor, 1810, y la primera junta de gobierno yo investigo que fue en 1810, quiere decir que es una fuente de tipo primaria. ¿Por qué? Porque pertenece a la época histórica que estoy estudiando. Ahora, si yo
les pido un trabajo y les digo, quiero que se fijen en esta pintura y la copien. Y viene Isidora Briones y me dice, profesor, acá está mi pintura, ¿cierto? De la primera Junta de Gobierno. Y abajo le pone Isidora Briones, año 2021. Estoy estudiando la primera Junta de Gobierno, por lo tanto es una fuente histórica. Pero Isidora Briones no estaba en la primera Junta de Gobierno sentada ahí mirando qué pasaba, porque si no ya no estaría con nosotros, por la época. Por lo tanto, es una fuente histórica, pero es secundaria porque no pertenece a la época histórica que estoy estudiando. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, una fuente secundaria, ¿ya? O indirecta son aquellas que se han creado fuera del tiempo que queremos estudiar, se elaboran a partir de diversas fuentes primarias, creando una interpretación de la información que nos pueden entregar. Hasta acá, estudiantes, ¿hay alguna duda? ¿Alguien no comprende cuánto es primario o cuánto es secundaria una fuente histórica? Ya. Si no hay duda, seguimos. Establezco primero que una fuente histórica es primaria o secundaria. Por ejemplo, la pintura que estaba hecha en 1810 por Benjamín Paredes, que la pintó él en esa época. ¿Ya? Luego de eso me voy a ir a la naturaleza de la fuente histórica. Espérame un poquito. Ahora sí, tenía un asunto personal acá en la casa. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Primero establecí que la fuente es primaria. Luego voy a ir a la naturaleza de la fuente. ¿Ya? ¿Qué es la naturaleza de la fuente? Puede ser de 4 tipos. Una fuente puede ser escrita, una fuente puede ser iconográfica, una fuente puede ser material o una fuente puede ser oral. ¿Ya? Espérenme un poquito que tengo un asunto. Ah, no, ya, sigo. ¿Ya? Y puede ser oral. Si una fuente es escrita, ya, su nombre lo dice, es un texto, está escrito, por lo tanto las fuentes escritas son todas las fuentes que pueden ser documentos jurídicos, pueden ser textos oficiales, cartas, crónicas, censos, registros parroquiales, diarios privados, prensa, ensayos, ilustraciones, carteles, ¿ya? Perdón, ensayos de la época, textos literarios, ¿ya? Por lo tanto, es una fuente que, como el nombre lo dice, tiene texto, está escrita, ¿ya? Por ejemplo, una carta, ¿ya? Arturo Prat le escribió una carta a su esposa antes de fallecer y esa sería una fuente primaria porque está escrita en la época histórica. Otra fuente, ¿ya? Nos quedan 10 minutos para la clase, ¿ya? Otra fuente son las fuentes iconográficas. ¿Cuál es la diferencia? Que las fuentes iconográficas tienen imágenes, ya pueden ser fotografías, pinturas, grabados, ilustraciones, cartelas, caricaturas, ¿ya? También tenemos las fuentes de tipo material. Y las fuentes materiales, como su nombre lo dicen, son concretas, son restos concretos, construcciones, objetos personales, herramientas, monedas, ¿ya? Son restos arqueológicos generalmente. Y por último, tenemos las fuentes orales, que como su nombre lo dicen, son grabaciones generalmente de testimonios directos, como entrevistas, programas de radio, canciones, etc. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que yo les daba de la pintura que pintó Benjamín Paredes en 1810 de la primera Junta de Gobierno, ya establecí que era una fuente primaria porque estaba hecha en la época histórica. Luego de eso, me voy a ir a la naturaleza. Como es una pintura, no está escrita, por lo tanto, no es una fuente escrita. Como es una pintura, no es oral, por lo tanto, tampoco es una fuente oral. Me quedan dos, puede ser material o puede ser iconográfica. ¿Es material? Sí, pero la diferencia es que tiene imágenes, y al tener imágenes se transforma en una fuente iconográfica. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está claro cómo clasifico las fuentes? Ya, porque ahora vamos a trabajar un poquito antes de que se nos acaben los minutos de la clase. Nos quedan 8 minutos todavía. Esto es lo que aparecía en su evaluación de diagnóstico. ¿Ya? Eran 3 columnas. En una yo les puse las fuentes históricas, les puse luego que tenían que clasificarlas según su origen, es decir, si era secundaria o primaria, y luego si por su naturaleza podía ser oral, escrita, material e iconográfica. Y les puse un ejemplo. El primer ejemplo era una estatua de Bernardo Higgins elaborada en 1910. Si ustedes investigaban, no corresponde a la época histórica de la existencia de Bernardo Higgins, por lo tanto se transformaba en una fuente secundaria, y como es una estatua, es un objeto, es una fuente material. Entonces, ahora vamos a ir
viendo algunos discursos. Don Benjamín Paredes, que estaba por ahí delante, puede sacarle el volumen, puede ponerle volumen a su micrófono para hacerle una pregunta. ¿Me escucha, Benjamín? Sí, profesor. Ya, Benjamín. El discurso de Salvador Allende, primero, está en 1970, le doy una pista, porque ustedes aquí tenían que investigar, ¿ya? Una investigación, yo googleo Salvador Allende y él fue presidente entre 1970, ¿cierto? Y 1973. Si él dio un discurso en 1970, ¿la fuente es primaria o es secundaria? Primaria. Bien, Benjamín, es primaria porque él en esa época fue presidente, por lo tanto, si dio un discurso, quiere decir que es de la época que él corresponde. Ahora, si es un discurso, y entre paréntesis yo les puse audio, según su naturaleza sería una fuente escrita, oral, material o iconográfica. Es un audio. Oral. Bien, Benjamín, muy bien. Ya. Vamos ahora con una señorita. Por ahí vi que también estaba Emilia González. ¿Está por ahí la señorita Emilia González? Sí, profesor. Ya, Emilia. Emilia, vamos con otro ejemplo. Más abajito aparece un hueso de un mamut. ¿Ya? Un hueso de un mamut. Primero nos vamos al origen de la fuente. El origen, si es un hueso, ¿sería una fuente primaria o es una fuente secundaria? Una fuente secundaria. ¿Por qué usted cree que es secundaria? Porque, Piensa, es el hueso del mamut. porque lo encontraron a tiempo después. Ya, aquí hay una diferencia, que es bien la duda que tiene Emilia. Es primaria. ¿Por qué le digo que es primaria? Aunque yo lo haya encontrado en esta época, al ser el hueso del mamut, se transforma en una fuente primaria, porque es de él. ¿Ya? Es como las momias de Egipto, ¿ya? O el Coliseo romano. Las ruinas del Coliseo romano están ahí, aunque hayan sido descubiertas después, pero como son ruinas o un objeto arqueológico, un hueso, corresponden a la época, aunque lo estudie ahora. Ahora, si yo te presento una maqueta hecha en plástico de un hueso de mamut o una foto de un mamut, se transforma en una fuente secundaria. ¿Se entiende, Emilia? Sí, profesor. Ya. No hay problema de equivocarse, si para eso son las cosas, para equivocarse y de los errores se aprende, que es lo importante. Ahora, Emilia, esa fuente, según su naturaleza, ¿es escrita, oral, iconográfica o material? El hueso, estamos hablando del hueso. Material. Correcto, ¿ya? Es cosa de ir descartando. El hueso no está escrito, el hueso no llegó como una palabra, por lo tanto, si no es una imagen y puedo manipular el hueso, quiere decir que es concreto, por lo tanto es una fuente de tipo material. Bien, Emilia. Nos vamos a ir con el último ejemplo. Veamos a quién le puedo preguntar. ¿Quién está conectado? A ver, don Vicente. Conecte su audio. ¿Ya me escucha, Vicente? Sí, profesor. Bien, Vicente. Vámonos al ejemplo que está, si yo veo desde abajo hacia arriba, el tercer ejemplo dice una canción de Violeta Parra sobre el mundo campesino en 1950. ¿Ya? Le doy la pista que ustedes debiesen haber investigado. Si ustedes investigan a Violeta Parra, ella nació en 1917 y falleció en 1967. ¿Ya? Y la canción que vamos a investigar como fuente histórica es de 1950. Por lo tanto, primero, ¿esta fuente es primaria o es secundaria? Primaria. Correcto, es primaria porque si ella vivió entre esos años, quiere decir que la fuente corresponde a su época histórica. Ahora nos vamos a la segunda clasificación, según la naturaleza. Si es una canción de Violeta Parra, la naturaleza de esta canción o de esta fuente histórica es escrita, es oral, es material o es iconográfica. Oral. Bien, Vicente, muy bien, felicitaciones. ¿Ya? ¿Queda claro, estudiantes? ¿Hay alguna duda? Porque en este nuevo módulo viene la clasificación, ¿no? ¿No hay dudas? Ya. No. No, profesor. Entonces, No, profesor. hasta aquí vamos concluyendo ya la clase. ¿Ya? Gracias por su atención. ¿Ya?
Ahora, antes de que concluyamos la clase, voy a dejar de compartir mi pantalla para verlos a todos y todas, ¿ya? Les recuerdo algunas cosas que... ¿Quién se cree ambulancia por ahí? Ya, seguimos. Una de las cosas, para la próxima clase, que debiese ser, no anoten, pero debiese ser el próximo miércoles a las 12:30. ¿Por qué les digo debiese ser? Porque están todos sujetos a cambio. Yo a lo mejor voy a tener algunas capacitaciones, algunos cursos, y puede que no pueda en esa fecha, pero debiese ser el miércoles. Su profesor jefe les tiene que enviar la invitación una vez que yo ya tenga la fecha que corresponde y la hora. En esa clase deben tener a mano, ya sea su cuaderno para tomar apuntes, ¿ya? O su módulo número 1, puesto que en esas clases vamos a comenzar a trabajar, por ejemplo, actividad 1 del módulo, y vamos a trabajar en la clase en la actividad número 1. Por lo tanto, les pediría que desde la próxima clase empiecen a trabajar en su módulo, así en la clase vamos trabajando, resolviendo dudas, y lo importante, así les va a todos bien en su módulo y tienen buenas notas, y vamos trabajando de buena manera, ¿ya? Lo otro, eso en historia. En música, ustedes tienen plazo hasta el día lunes para enviarme sus videos de la percusión, ¿ya? Una vez que la practiquen, ya, me envían los videos. Yo he recibido ya varios videos. Tienen plazo hasta todo el día lunes para enviar esos videos, ¿ya? Después del día lunes, empieza a bajar un poco la nota. Si me lo envían el día martes, ya si tenían un 7, 6, 9, y así va a ir bajando. Ahora, si me lo envían en Navidad, mejor no me lo envíen porque ni siquiera lo voy a revisar, ¿ya? Por lo tanto, traten de hacerlo, concéntrense. No voy a evaluar exactitud ni voy a evaluar una perfección, ¿ya? Estoy evaluando su esfuerzo, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén bien. Cualquier duda o consulta por el WhatsApp o mi correo electrónico que se encuentra en la página de la escuela. Chao, estudiantes, que estén bien. Chao, chao. Chao, Gusto profesor. verlos. Chao, profesor. Chao. Chao, Gracias, chao. Chao. Chao, profesor.